y desde Moscú, acusan a Kiev de usar métodos de terrorismo nuclear, argumentan que Ucrania atacó con drones una ciudad, en la región rusa de Kursk, donde se ubica una central atómica. Desde la Cancillería, denuncian que esos atentados podrían provocar un desastre a gran escala. La representante oficial de la cartera pidió a la ONU y a la comunidad internacional que presten atención a estos ataques y que condenen el comportamiento irresponsable del régimen de Zelensky. Mientras tanto, desde el Ministerio de la Defensa de Rusia reportan más de 600 bajas ucranianas en varias direcciones. Además, confirman la destrucción de almacenes con municiones, tanto en Donbass como en la provincia de Zaporozhye. Por otra parte, el ejército ruso frustró actividades de un grupo ucraniano, QM de reconocimiento y sabotaje, la aviación de combate, las tropas de misiles y unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a 73 destacamentos ucranianos y destruyeron equipamiento militar en 93 distritos. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk fueron repelidos 2 ataques enemigos y se frustraron las actividades de grupos de reconocimiento y sabotaje ucranianos. En Rusia las fuerzas del orden frustran un atentado contra la directora de Grupo RT, Margarita Simonyan. Se informa que los potenciales asesinos fueron contratados por los servicios especiales de Ucrania. Se trata de miembros del grupo neonazi, conocido como Parágrafo 88, que ya han sido detenidos. En efecto, empezamos este sábado con esta noticia sobre este intento de asesinato en contra. Ya se ha dado a conocer a través del Servicio de Seguridad Federal de Rusia que se intentaba un asesinato en contra de la directora del grupo RT, Margarita Simonyan, que estaba preparado por los servicios especiales de Ucrania. Se conoce que era un grupo de 6 personas, donde de hecho, habían menores de edad que estaban planificando esto, y que tenían muy de cerca las ubicaciones de nuestra directora, tanto de su residencia como también del trabajo, de acuerdo a las acciones investigativas que se desarrollaron tras conocerse este atentado, que no fue exitoso, y que se atribuye al régimen de quien. Revisemos ahora qué fue lo que dijo en nuestra directora Margarita Simonyan. A raíz de conocer esto, ella dio a conocer que se estaba planificando su asesinato, pero también dice que la estaban siguiendo, y que este grupo neonazi conocía muy bien sus direcciones, es decir, monitoreaban Betsabe, los lugares donde ella frecuentaba, que básicamente sería su lugar de trabajo y también donde residía. Pero aquí vale precisar que también, de acuerdo a la información, se ha dado a conocer que estaban dispuestos a pagar hasta 1,5 millones de rublos, de otra periodista rusa, según la información que dieron estas personas que fueron capturadas, que estaban planificando. Pero esto pareciera que fuera nuevo, pero no es así. Vamos a revisar un poco de los atentados que ya se han registrado en contra de otros comunicadores. Recordemos lo que ocurrió en abril del 2022, en contra del periodista ruso Vladimir Solovyov, quien se frustró un intento de asesinato, que también fue ordenado por el régimen de Kiev. De hecho, los imputados dentro de este caso también fueron acusados por participar dentro de una organización terrorista. A más del intento de asesinato en contra del periodista, vamos a revisar ahora lo que ocurrió en mayo de este año, en contra del escritor ruso Zahar Prilipin, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por el régimen de Kiev. De hecho, este atentado fue en su vehículo, y quien sí falleció fue su chofer en contra del atentado en contra de este escritor ruso. Pero no son los únicos que se han registrado, hay otros que lamentablemente sí acabaron con la vida de víctimas. Vamos a revisar el que ocurrió en agosto del 2022 en contra de la hija de un influyente politólogo y filósofo ruso, Daria Duginan, quien falleció tras la explosión de un artefacto en su vehículo. El atentado iba dirigido hacia su padre, pero a última hora, tras un evento en las afueras de Moscú, y regresar a casa, cambiaron de vehículo. Sí, lamentablemente ella falleció dentro de este atentado, pero no ha sido el único. Vamos a revisar otro que se registró en abril de este año también, donde tras una explosión, murió el conocido periodista Tatarsky, quien estaba en un restaurante en San Petersburgo, y también es un atentado que ha sido atribuido a el gobierno de Ucrania, el régimen de Kiev. Vemos que no son estos únicos casos que se han venido registrando. El más reciente en contra de directora, que desde luego no solidarizamos, porque su integridad está muy bien, pero vamos a ver lo que ocurrió luego de estos atentados.
anteriores al de Margarita, desde el Consejo de Seguridad de Rusia su secretario, ya alertaba que los atentados donde murieron Dukina y Tatarsky se los atribuía a Washington, decía que esto era alimentado por los anglosajones, el régimen neonazi de Kiev ha trasladado sus acciones terroristas al territorio de nuestro país, se comentaba el funcionario tras la muerte de estos dos personajes rusos que ya lo mencionábamos antes, no es la primera ocasión, ya se ha visto. Esta forma de actuar, por parte del régimen de Kiev, tú como lo visualizas, bueno en primer lugar, me llama la atención, esta predilección que tienen por asesinar mujeres, no parece como que les molesta especialmente, hablo de Daria Dugina, y el intento del asesinato de las dos periodistas bueno del que hemos tenido conocimiento hoy, por otro lado también me llama la atención pues que haya sido un grupo nazi, afincado en Rusia un grupo ruso pero creo, opino que las personas que han sido detenidas, son personas que no tienen como decirlo, el nivel intelectual ni la preparación de ningún tipo, ni militar ni organizativa ni nada para ser capaces de realizar un atentado de este tipo, y hacerlo con éxito, el armamento que se les ha incautado un Kalashnikov, 90 cartuchos un puño de hierro, en literatura nazi todo eso es absolutamente irrelevante, y eso lo tiene cualquier grupo nazi, en cualquier país, haga actividades delictivas o no, eso lo tienen ya como algo propio, no como tienen su bandera, pues tienen ese tipo de armas en sus locales, hagan y las utilicen para lo que sea, el hecho de que alguno haya sido menor de edad, pues ya nos dice mucho sobre la preparación que pueden tener, absolutamente ninguna, me decepciona por parte de los servicios de inteligencia rusos, que nos haya de momento detenido al intermediario que es en este caso, lo más importante que se puede hacer en Rusia no, porque está claro que, los servicios secretos ucranianos, son los que están detrás, pero alguien tiene que haber en Rusia, que sirva de intermediario entre estos 6 desgraciados que han sido detenidos que, no saben ni dónde tienen la cara probablemente, y los servicios secretos ucranianos, y estas personas son las que son interesantes para poder detenerlas, en mi opinión, que Occidente a su criterio guarda silencio, ignoran estos casos que están sucediendo, y más bien quieren seguir alimentando las hostilidades, con entrega de armamento, de municiones, os lo llevo diciendo desde hace meses, es que, bueno que sí en mi libro ya lo escribí hace años, o sea, se está preparando una confrontación militar global, en la que se van dando pasos a veces podemos pensar que lentamente, pero, está claro que el camino al que se va es innegable, Rusia de momento, desde hace años. Incluso desde 2014, yo opino que ha reaccionado siempre de una manera como digo reactiva, no proactiva y siempre de una manera muy tenue muy flojita siempre, si había un máximo y un mínimo en esa posible reacción, siempre se ha escogido el mínimo, y se sigue haciendo en este momento, en mi opinión, y Occidente lo que está haciendo, es seguir la línea marcada por los Estados Unidos, desde hace años, se está rodeando a Rusia, se intenta desmembrar Rusia, igual que se hizo con Yugoslavia la reacción hasta ahora de Rusia ha sido muy suave, extremadamente suave incluso en plena guerra, o sea podríamos hablar de, que podría hacer Rusia y que está haciendo, no estoy hablando de armas químicas, no estoy hablando de armas nucleares nada de eso, pero, no Occidente se ve envalentonado porque la reacción rusa, no es una reacción dura potente fuerte, no lo es entonces ellos ven que no tienen límite, y hoy ha habido una detención de estos 6 desgraciados, en Rusia que intentan, o que estaban siguiendo, a periodistas importantes en Rusia, pero cualquier día, pues tendremos un disgusto, con dirigentes políticos de primer nivel en Rusia, yo ya he dicho muchas veces que los servicios secretos rusos y los servicios secretos, que también hay dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia, están absolutamente infiltrados, lo he dicho muchas veces o sea, hay que tomarse el tema en serio o sea, Rusia está en guerra, y o se lo toma realmente en serio, o hay un problema, y Rusia se mantiene, la vanguardia de las nuevas tecnologías, en la ciudad de Ekaterimburgo, empresas rusas e internacionales, presentaron sus últimas creaciones, en una exposición llamada Inoprom, los visitantes tuvieron la oportunidad de explorar una amplia gama de sectores industriales, e incluso conocer un robot ALCE, y el Ministerio del Exterior de México envía una nota diplomática de protesta a Estados Unidos contra la instalación de una barrera flotante en el río Bravo,
el objetivo de esta cadena de boyas, cubiertas de alambre, es contener el ingreso de migrantes. El gobierno del estado de Texas comenzó a colocar este cerco la semana pasada, en una zona fronteriza, con la ciudad mexicana de Piedras Negras, Coahuila. Las autoridades de la localidad no recibieron ningún aviso. En ese sentido, la Secretaría del Exterior de México indicó que la medida puede tener efectos en los escurrimientos normales y causar una desviación del río. La administración de Texas anunció la construcción de un mecanismo de contención flotante el pasado mes de mayo. En aquel entonces, estaba a punto de expirar el Título 42, la legislación adoptada durante la pandemia, para restringir la entrada de personas a los Estados Unidos, y los estadistas revelan que Brasil es uno de los 10 países con mayor tasa de muertes violentas. Entre 2009 y 2019, se registró un promedio de 109 asesinatos al día, con armas de fuego. A ello contribuyeron en gran medida las políticas de Jair Bolsonaro, que propiciaron la circulación de armas en la nación. Brasil se encuentra en el ranking de los 10 países con más muertes violentas en el mundo. 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y el Delito. En 2023, un total de 31 personas fallecieron por balas perdidas en la región metropolitana de Río de Janeiro, y otras 70 terminaron heridas, según apunta un informe de la ONG Fuego Cruzado. El dato representa un incremento del 138% de muertes por esta causa, en relación al mismo periodo de 2022, para el vocero de la ONG Fuego Cruzado Carlos Yanga. Uno de los elementos que explica el incremento de los homicidios fue la flexibilización del Estatuto de Desarme. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se estima que hay un total de 2,9 millones de armas de fuego en manos de civiles. Ecual flexibilización, con la flexibilización de las leyes sobre el acceso a las armas, incluso a las de gran calibre, hay mayor facilidad para la circulación de armas en manos de grupos criminales, algo que consecuentemente lleva a un mayor número de tiroteos y víctimas mortales. Con la llegada del nuevo gobierno, algunos decretos presidenciales fueron revocados, pero son nítidas las consecuencias de lo que ocurrió en los últimos 4 años. 6 o 7 meses no son suficientes para contener esta ola de violencia, que se incrementó drásticamente por el fácil acceso a las armas promovido por la última administración. Según el Atlas de la Violencia, publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2019, Brasil tuvo un promedio de 109 asesinatos por arma de fuego cada día. Los datos reflejan un escenario de violencia estructural, que en el estado de Río de Janeiro tiene que ver con la disputa por el control territorial entre grupos narcotraficantes, paramilitares y la policía, y su modelo y ocupación militar. Este modelo de ocupación militar dentro de las favelas demuestra que la acción del Estado no ha funcionado, no tiene saldos positivos para solucionar el problema histórico de la violencia armada. En Río de Janeiro, en 2008 se crearon las denominadas unidades policiales pacificadoras, una política de seguridad pública basada en la ocupación de las favelas y demás territorios periféricos con unidades de policía fuertemente armadas. De esta manera, los cuerpos de seguridad deberían ejercer presión constante sobre las economías ilegales y la violencia en estos territorios, realizando operaciones armadas. Esta política se implementó en Río, y se aplicó también en Haití, con el Comando de Brasil sobre la MINUSTAD, la misión de paz de estabilización de la ONU. En este país, sin embargo, tanto allá como aquí la medida no fue exitosa. Producido un mapa que yo creo que es armado. A partir de un análisis, desde 2006 hasta 2022, creamos un mapa de los grupos armados y de la expansión del crimen organizado. En Río de Janeiro, nos percatamos de que, tras la formación de las unidades policiales pacificadoras, la presencia de grupos armados se incrementó en determinadas regiones. En el periodo que analizamos, el territorio controlado por los paramilitares, dentro de Río de Janeiro, creció en más de un 50%. Vemos que la implementación de las unidades policiales pacificadoras, sea en la capital o en otros municipios del interior del estado de Río de Janeiro, no llevó a la reducción de los índices de criminalidad en el estado ni logró controlar la presencia de estos grupos armados en el territorio. Todo lo contrario, estos grupos se expandieron y hoy dominan muchos más territorios de lo que imaginamos.
para los expertos, la salida es seguir monitoreando los índices de violencia, para poder crear una serie de políticas públicas que, además de combatir el crimen organizado, también avancen en la garantía de los derechos para las poblaciones marginalizadas, y Estados Unidos suspende la vigilancia satelital de los cultivos de coca. En Colombia aseguran que es una medida temporal, y que se mantendrá la revisión de estos campos, con ayuda de la coordinación del gobierno de Colombia. Sin embargo, los expertos apuntan a que esas políticas de Washington poco hacían para el control del problema de la coca ilícita. Luego de más de 3 décadas, Estados Unidos confirmó este viernes la suspensión del monitoreo de cultivos de coca en Colombia, lo que significaría que este país no podrá acceder o controlar vía satélite los cultivos de uso ilícito. La respuesta se conoció este 14 de julio, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y abarcaría no solo la suspensión del programa, también la omisión del reporte anual de cultivos de uso ilícito en Colombia, presentado por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Analistas políticos en esta república señalan que, durante años, el programa del país norteamericano ha sido de control, más no de estrategia o acciones concretas. Más allá de la lucha contra la droga, yo creería que ha sido un tema de ayuda militar, sobre todo ayuda militar y económica, precisamente para fortalecer el trabajo militar que viene haciendo Colombia con respecto a la lucha contra las drogas, pero realmente creo que una ayuda como tal, de estrategia, no se ha visto por parte de Estados Unidos. Esta decisión ha despertado respuestas divisorias, una de ellas, la de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien, Twitter afirmó que este es un favor por parte de Biden. A Petro textualmente dijo, están dispuestos a todo, por tal de complacer a sus aliados ideológicos. ¿Cuál será el próximo favor? Quitará al ELN de la lista de terroristas. A este mensaje, el mandatario colombiano indicó que las cosas cambian, en una respuesta, que puede anteceder a las acciones que debe tomar el gobierno, para frenar el narcotráfico en Colombia, y priorizar la vida, en los territorios durante años, afectados por la guerra que trae consigo este negocio. Yo creo que más bien es un mensaje, donde tiene que caber hacia todos ante la sociedad, de que la lucha está mal direccionada, y se tiene que dar, un nuevo plan, un nuevo enfoque hacia esa lucha, porque si no, nos damos cuenta que a hoy, todo sigue siendo exactamente igual, todo se sigue manejando exactamente igual, y no ha cambiado en nada, no ha mejorado en nada, por el contrario, los números a hoy son en rojo, un saldo en rojo, que tiene Colombia en la lucha contra las drogas, contra los cultivos ilícitos. Entonces creo que el mensaje puede que sea correcto, pero el trabajo es el que nos está haciendo la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Afirma que los dos países continúan siendo aliados estratégicos en la búsqueda de soluciones a los problemas que trae la producción de droga, y a pesar de que las razones para esta suspensión no son claras, algunos medios nacionales indican que los motivos se pueden deber a un cambio de intereses de Estados Unidos en Colombia, al pasar del monitoreo de cultivos de uso ilícito a la producción de fentanilo, droga que según las autoridades estadounidenses es responsable del récord de muertes por sobredosis en el país norteamericano, que ha pasado de 2,000 por semana. Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirma ante agencias de noticias que esta suspensión de monitoreo es solo temporal, y que continuará su control de las plantaciones, de la mano del gobierno colombiano. Yeyou Most anuncia que su nueva compañía, dedicada a la inteligencia artificial, utilizará los tweets con el fin de desarrollar esta moderna tecnología. De esta manera, el empresario se suma a la carrera, liderada por varias empresas privadas y gobiernos, en este campo, pero a la vez, crece la preocupación por la seguridad de los datos de los usuarios, así como la eventual pérdida de empleos de la inteligencia artificial generativa, es decir, este agregado de la posibilidad de contestar enormes ensayos, pues operaciones mentales más complicadas. La inteligencia artificial es lo de ahora, y a partir de la emergencia de ChatGPT, en noviembre del 2022, pues hay una carrera enorme por esta industria. Mira tú lo sugerente que es esta fotografía, la máquina reemplazando al hombre, esto en los fines futuristas, que de pronto a ti también te gustaban, como a mí se veía siempre como una amenaza latente. En este caso existe, por ejemplo, para los países del primer mundo,
riesgos de reemplazo del ser humano en un 27%, mira casi 1/3 de los empleos. Podrían perderse, a consecuencia, de la gran cantidad de operaciones que puede hacer la inteligencia artificial, hablamos, el área de servicios del área incluso de agricultura, de pesca de la construcción y otros. Veamos otro de los elementos, que también es importante destacar, y es que la propia Agencia de Comercio de Estados Unidos ha abierto ya una investigación en contra de OpenAI, de la propietaria de ChatGPT, porque hay serios indicios de amenaza para los usuarios, de intromisión enorme en sus datos, en la posibilidad de invadir su privacidad, de llegar muy al fondo de tus preferencias, muchísimos riesgos en cuanto a aquello. Ahora me imagino también que los gobiernos se han de pronunciar, de diferente manera, si tibiamente Europa, pero mira tú como China, el gigante asiático, ya ha tomado sus precauciones, porque allí también sí que hay una industria creciente, en esta materia, y a partir del 15 de agosto, rigen nuevas reglas dictadas por las autoridades en la materia, y ya de por sí han multado algunas empresas, en la pasada semana con unos $000 millones. Aquí también han estado en esta disputa varias firmas como Alibaba, Baidu.com y otras. Uno de los elementos que, por supuesto que llama nuestra atención, es qué pasa con América Latina, y en este caso, un asesor de la UNESCO llama a tomar en consideración la voz de los latinoamericanos, en la necesidad de que tengan esta voz a nivel internacional, puesto que se va a acentuar muchísimo más la brecha digital. En nuestros países no tenemos una representación alguna, y lo que haríamos es solamente consumir lo que otros saben, lo que viene de arriba, entre comillas. No, ahora esto no se detiene, como ya lo sabemos. Hay una carrera enorme de todas las firmas por superar lo que ha sido GPT, de OpenAI, y por ejemplo, Google ha dicho que con esta actualización de Palm 2, van a golpear mucho en el mercado, Alibaba también en China, y además Baidu. Todas aquellas quieren competir en este mercado en donde muchísimos están alertando sobre los riesgos. Se habla también sobre el desarrollo económico, pero ¿a qué costo? Claro, no, y además la regulación, como ya lo está anticipando China. Las élites podrían apoderarse de las tecnologías avanzadas para amasar aún mayores riquezas, mientras que la mala distribución de los recursos seguiría siendo un problema para los pobres, con inteligencia artificial o sin ella. Para mí el principal riesgo de la inteligencia artificial, por un par de generaciones, va a ser exactamente el mismo que ha sido hasta ahora, durante siglos, es la concentración de las riquezas producidas por la tecnología, secuestradas por las élites. Esa es la principal problema, es si no hay un salario universal, si no hay una redistribución de todo ese progreso de la humanidad. Va a seguir siendo acaparada por unas élites, y luego si nos gobiernas vos, nos gobiernas una élite, o como no has estado gobernando por siglos, o por lo menos 2 siglos, o la inteligencia te decía cuál es la diferencia, para los de abajo, más o menos exactamente lo mismo. Entonces, la idea de que los robots van a tomar el mundo, sí, es muy posible según el desarrollo actual, pero para los de abajo, ¿cuál es la gran diferencia? Exactamente que sigan siendo, ya son explotados, ya son robados por las grandes élites.